Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una receta muy fácil de hojaldre casero. Además que lo vamos a preparar sin refrigerar la masa. Quedaros conmigo hasta el final para ver cómo se hace. Y de paso os podéis suscribir al canal si os gustan mis recetas. Y al final del vídeo, si os ha gustado, podéis dejarme un me gusta y compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Y ahora empezamos. En un bol grande vamos a poner 50 gramos de mantequilla que está al punto de pomada y con la ayuda de unas varillas manuales vamos a remover muy bien hasta que se forma una crema suave. Ahora es el momento de añadir la harina y para eso os voy a enseñar dos modos. Tengo aquí una taza de esa de plástico que mide 125 gramos de harina. Si vais a utilizar una taza medidora como esta que os enseño en la imagen, tenemos que añadir 2 tazas de harina, que son 250 gramos. En el caso que no tenéis una taza medidora, podéis medir la harina con la ayuda de una taza de esta grande de tomar agua, por ejemplo. Yo aquí tengo una taza entera de harina que pesa 200 gramos y voy a añadir unas 3 cucharadas más de harina para llegar a los 250 gramos. Tamizamos la harina a través de un colador y luego removemos con las varillas para que la harina se vaya incorporando con la mantequilla. Vamos a obtener una especie de masa arenosa. Ahora hacemos un hueco en el medio de la harina y vamos a añadir medio vaso de agua donde vamos a poner también media cucharadita de sal. Removemos bien para que se disuelva la sal y luego añadimos el agua dentro del bol. El agua tiene que estar a temperatura ambiente. Removemos con las varillas para que la harina se vaya incorporando con el agua. En el momento que ya no se puede con las varillas, las apartamos y seguimos removiendo con la mano hasta que vamos a formar una masa compacta. Después sacamos la masa sobre la mesa y la vamos amasando ligeramente durante 2 o 3 minutos. Luego la formamos en una bola, la vamos a poner en un bol y tapamos el bol con film de cocina y vamos a dejar la masa que descanse durante 10 minutos, porque en este tiempo las partículas de harina se van a humedecer y la masa va a ser más elástica. Y después de 10 minutos sacamos la masa del bol, la ponemos sobre la mesa. Como veis es muy blandita, es elástica y ahora la vamos a estirar en forma de rectángulo. Al final tenemos que obtener una masa con un grosor de 2 o 3 milímetros, igual como podéis ver en la imagen. Sobre la masa vamos a añadir ahora 125 gramos de mantequilla. Si no tenéis una báscula para pesar la mantequilla, podéis cortar la mitad de un paquete que más o menos viene de 250 gramos. Repartimos bien la mantequilla por toda la superficie de la masa. Ahora vamos a empezar a cerrar nuestro hojaldre. Llevamos la primera parte hasta la mitad. Y ahora con la segunda parte vamos a cerrar nuestra masa haciendo una forma de solapa. Cerramos bien las extremidades para que no nos salga mucha mantequilla por fuera. Ahora le damos la vuelta a la masa y la dejamos de esta manera, igual como podéis ver en la imagen. Y con la ayuda del rodillo vamos a estirar la masa despacito, presionando de vez en cuando y manteniendo la forma rectangular de la masa.
Cuando ya hemos obtenido una plancha de aproximadamente 2 o 3 milímetros de grosor, la vamos a medir en 3 partes iguales con la ayuda de una regla. Le hacemos los cortes correspondientes tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Así dejamos la masa de hojaldre señalada para obtener 3 partes aproximadamente iguales. Ahora llevamos la primera parte de la masa en el medio y luego la cubrimos con la otra parte. Arreglamos un poquito las extremidades de la masa. La tapamos con un paño limpio de cocina y la vamos a dejar que descanse durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, destapamos la masa, le vamos a espolvorear un poquito de harina por la superficie y también por la superficie de la mesa. Le damos otra vez la vuelta, como podéis observar en la imagen, y empezamos a estirarla de la misma manera. Tiene que tener de largo aproximadamente 40 centímetros. Hacemos el mismo proceso, vamos a estirar la masa de forma rectangular hasta que llegue aproximadamente a los 40 centímetros. Después la medimos en 3 partes iguales, la vamos cerrando otra vez. La tapamos con el paño de cocina y la dejamos que descanse otros 10 minutos. Y vamos a hacer este proceso 3 veces. Y una vez que tenemos lista la masa de hojaldre, la podemos estirar en una plancha finita de 2 o 3 milímetros de grosor y podemos formar pasteles, croissants o lo que más os apetece. Yo de esta vez la he cortado por la mitad porque voy a utilizar solo la mitad del hojaldre. La otra mitad la voy a envolver en un papel de horno y la voy a conservar en el frigorífico. No sé si se puede apreciar bien en la imagen, pero os tengo que decir que la masa de hojaldre ha quedado perfecta. Se le ven muy bien todas las capas. Ahora os voy a enseñar un postre rápido que he preparado después de terminar la masa de hojaldre. He estirado una parte de la masa en una capa muy finita. He sacado 4 rectángulos más o menos iguales. Le he puesto a cada uno una cucharada de crema de chocolate. Luego he mojado las extremidades con un poquito de agua para que el hojaldre se quede bien pegado. Y he cerrado cada rectángulo. Los he puesto en una bandeja con papel de horno. Por encima los he untado con un poquito de huevo batido y los he puesto al horno que está precalentado a 200 grados para 15-20 minutos aproximadamente. Y aquí tengo los pastelitos de hojaldres recién sacados del horno. Están muy calientes, pero os tengo que decir que están bien crujientes. Se ven las capas de hojaldre muy bien. Y vamos, que están súper deliciosos. Ahora que se ha enfriado, os voy a romper uno. Os quería enseñar antes cómo se aprecian todas las capas de hojaldre. Está, como os he dicho antes, muy crujiente. Vamos a romperlo para que veáis cómo está por dentro también. Y fijaros qué buena pinta tiene, cómo se aprecia todas las capas de hojaldre y huele espectacular. Yo os invito a que preparéis vosotros también este hojaldre casero porque está súper delicioso y además, como habéis visto, es muy fácil de hacer. Queridos amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre os digo, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. A mí me podéis seguir también en las redes sociales. Os voy a dejar los enlaces de cada página en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Entrad porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas.
Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.